pero yo no me veo acá. Los primeros 5 días que estuvimos en Alicante. ¿Y esto qué es? Hola. Espero que todos me escuchen bien. Si me escuchan bien o cuando les hago una pregunta, me contestan de esta manera. Esta es mi primera experiencia dando una clase virtual, así es que muy probablemente tenga un montón de errores que les pido lo sepan disculpar. Todos tenemos que ir aprendiendo. Bueno, lo que les quería decir es que nosotros vamos a iniciar una charla. Lo que ustedes me quieran preguntar, me lo pueden pasar por chat, y yo al final de la charla les voy a responder si es que nos queda tiempo. Si no nos llegara a quedar tiempo, entonces veo de respondérselos vía chat, o si veo que hay muchas preguntas que son coincidentes, pactamos otra hora y nos volvemos a encontrar. Bueno, sepan disculpar todos los horrores que voy a cometer manejando esto, pero la verdad no tengo ninguna práctica. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de dominio imperfecto. Como ya les anticipé, de lo que vamos a hablar es de dominio fiduciario. Elaboré unos PowerPoints que me parece les facilitan la comprensión. No son los PowerPoint que yo utilizo habitualmente, porque como no los tengo presencial, aquellos son un poco más complejos y hice algo un poco más sencillo que me parece les va a resultar más fácil de comprender. Si ustedes ven que las Power no les resultan o lo que fuera, me avisan y los sacamos. Me parece que esto les va a resultar útil. Vamos a comenzar trabajando con el contrato de fideicomiso. Dentro del dominio imperfecto, el resoluble, el fiduciario y el desmembrado. Los tres, vamos a empezar a trabajar con uno, que es el fiduciario. Antes de empezar a trabajar propiamente dicho con dominio fiduciario, con lo que tenemos que empezar a trabajar y lo que tienen ustedes que comprender es el contrato de fideicomiso. Para explicar el contrato de fideicomiso, me tengo que ir hasta los antecedentes de Roma. Entonces, vamos a comenzar compartiendo el primer PowerPoint vinculado a eso. Bien. Ok. Empezamos entonces trabajando con el contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso se origina en Roma. Es un contrato que se usó muchísimo, lo usaron muchísimo los romanos. Lo usaron vinculado a la conquista. Cuando ellos tenían que irse a conquistar, tenían que dejar a alguien a cargo de sus negocios. Ustedes recordarán de lo primero que habrán estudiado sobre derecho vinculado con Roma, está la función y la figura del pater familia. El pater familia era el que manejaba la totalidad del patrimonio familiar. Entonces, ese pater familia era también el que tenía que irse a conquistar nuevos territorios, porque de ello iba a depender el engrandecimiento de sus bienes y de su riqueza. Por lo tanto, él tenía que ir a conquistar territorios nuevos y ganar mayor fortuna. Pero resulta que como él manejaba todos sus bienes, tenía que dejar a alguien encargado de
el manejo de ellos mientras él no estaba. Por lo tanto, a quien va a dejar encargado de sus bienes es a una persona de su confianza. No necesariamente tenía que ser una persona que fuera familiar, pariente, podía ser cualquier persona. Pero sí, él tenía que tener absoluta confianza en esa persona que iba a manejar los bienes de él. ¿Y por qué decimos que es un mandatario? Porque en realidad esta persona lo que va a hacer con sus bienes es hacer aquello que el pater familia le diga. Él va a manejar todo el patrimonio familiar. Entonces, se va a establecer una relación entre el pater familia que se va y esta persona que deja a cargo de todos sus bienes, que es un mandatario. Bien, ¿durante cuánto tiempo va a durar esta relación entre el pater familias y el mandatario? Durante el tiempo que dure la conquista. Mientras él esté fuera, esta persona va a manejar sus bienes. ¿Cuánto tiempo? ¿No se le descargó? Estoy viendo que hay gente que está hablando. Por favor, silencien los micrófonos. ¿Durante cuánto tiempo va a durar entonces esta conquista? No sabían. Podían ser 3 años, 5 años, 10 años, no se sabía. Pero este contrato entre el pater familia y su mandatario va a durar todo el tiempo que dure la conquista. Entonces, tenemos de este contrato al primer integrante, el pater familia, el mandatario. ¿Y cuál es la relación? La relación va a ser que el pater familia le va a dar una manda y le va a decir, mira, vos tenés que hacer todo esto que yo te digo con todas estas cosas. Pero le va a transmitir la propiedad a su mandatario y se va a generar un dominio imperfecto. Todo el patrimonio se lo va a transmitir al mandatario. ¿Por qué se va a generar un dominio imperfecto en cabeza del mandatario? Porque ese dominio va a durar solamente el tiempo de la conquista. Ahora, ¿qué va a hacer ese mandatario con el patrimonio? Lo que le diga la manda, lo que el pater familia le haya dicho que va a hacer con ese patrimonio. Pero además, ese patrimonio lo va a administrar y va a hacer las cosas que le haya dicho su mandante en beneficio de la familia del pater familias, en beneficio de toda la familia, y en este caso serían los beneficiarios. Podía ser la familia, podía ser alguna persona más. Cuando el pater familia volvía de la guerra, entonces el mandatario habría terminado su gestión y tenía otra vez que trasladarle el dominio de lo recibido al pater familia. Y ahí cerraba todo el círculo. Se había cumplido el tiempo del dominio imperfecto, el mandatario había cumplido y le devolvía las cosas al pater familia. Pero podía ser que el pater familia no volviera nunca de la guerra, porque moría, porque por alguna causa u otra, porque estaba enfermo en otro lugar y no se podía trasladar, y terminaba falleciendo fuera. Entonces había otra opción, que ya dejaba establecido en este contrato, que si él no volvía, se lo diera a sus beneficiarios, que era su familia. Entonces dejaba determinado a alguna persona de su familia para que se le transmitieran los bienes. Pero también podría haber una tercera opción, que era que los bienes se transmitieran a una tercera persona que él dejara ya preestablecida, determinada. Entonces, este contrato suponía un traslado de la propiedad al mandatario, que en realidad se transformaba en un dominio imperfecto, que durante el tiempo que se estableciera de conquista para hacer el dominio, la iba a administrar en beneficio de su familia, y cuando
terminara la conquista se la daba al paterfamilias. Si el paterfamilias no volvía, a cualquiera de los otros determinados. Esta relación, esta manda, era fundamental, pero la base de todo este contrato era la confianza que tenía en este mandatario. Por eso este contrato se llamó fideicomiso. Fidei, de fe, y comisum, de encargo, mandato, cometido. Fideicomisum. Bien, vamos al derecho actual. En el esquema del fideicomiso del derecho actual, tenemos algo que es bastante similar al fideicomiso romano. Tenemos un constituyente que lo vamos a llamar fiduciante. Luego vamos a tener otra persona que va a ser el dominio imperfecto, que va a ser el fiduciario. Como es un dominio imperfecto y la imperfección radica en que está afectado el carácter de perpetuidad, este fideicomiso va a tener un plazo de duración. Esa duración puede ser establecida por un plazo o por una condición resolutoria, cualquiera de los dos. Pero siempre tiene un punto de conclusión. Mientras está vigente el fideicomiso, el fiduciario es un verdadero domino, un domino imperfecto. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene todas las facultades del domino. Él es dueño. Dueño mientras dure este contrato. ¿Qué le va a dar? No va a ser como en Roma que le daba todo el patrimonio, sino que le va a dar determinados bienes de su patrimonio. Va a poder sacar el fiduciante algún bien de su patrimonio y trasladarle la propiedad fiduciaria al fiduciario. Este fiduciario va a hacer con ese patrimonio exactamente aquello que le haya dicho el fiduciante. El fiduciante es quien concibe el contrato y es quien separa parte de su patrimonio para un fin determinado, que lo coloca en el contrato, y es lo que debe hacer el fiduciario con ese patrimonio. Pero durante la vida de este fideicomiso es posible que los bienes fideicomitidos generen algún beneficio. Si generan un beneficio, va a haber designado desde el comienzo un beneficiario. Una vez que el contrato finaliza por alguna de las causas que ya vamos a ver, por qué causas puede finalizar, pero básicamente porque se concluye el plazo o llega a la condición resolutoria, y la condición resolutoria podría ser, por ejemplo, que se haya cumplido el objetivo que tuvo el fiduciante al separar esa parte del patrimonio. En ese caso, entonces, el fiduciante deja establecido a quién le van a dar los bienes. Puede ser al propio fiduciante, puede ser al beneficiario o puede ser al fideicomisario. Bien. Ahora tenemos que pasar a otro power. A ver. Bien, vamos acá. Esta es la regulación del contrato de fideicomiso. Ya dejamos Roma y nos pasamos a la regulación actual del contrato de fideicomiso. Vamos al código. Por favor, los que tienen el código a mano lo van a utilizar, así que les pido por favor que lo tengan a mano. La definición. Procuren leer, por favor, el artículo. Yo voy a hacer mención a varios artículos, no los voy a leer para no hacer esto un poco cansador, pero este artículo sí, lo vamos a leer juntos.
Dice, hay contrato de fideicomiso cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona, denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra, llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. ¿Tá? Entonces, vemos la similitud con la figura romana, que es innegable, es la misma figura, y con el cuadro anterior. Entonces, tenemos contrato de fideicomiso cuando el creador de todo esto, o constituyente, a quien llamamos fiduciante, transmite o se compromete a transmitir. Este es un contrato consensual. No confundir con la adquisición del dominio, porque este contrato de fideicomiso se va a usar no solo para el dominio, este es un contrato general. Por lo tanto, se va a usar para distintos campos del derecho. Pero en principio, entonces, lo que tenemos que tener presente cuando hablamos de contrato de fideicomiso es un contrato consensual. Se transmite o se compromete a transmitir la propiedad de determinados bienes a otra persona. Esta persona va a ser el fiduciario, quien se obliga a ejercerlo en beneficio de otra, llamada beneficiario. Y al final, entregarlo al fideicomisario. La crítica que le hacemos a esta definición es que al final no solamente se la va a poder entregar al fideicomisario, sino también al fiduciante o al beneficiario. ¿Tá? Cualquiera de ellos va a poder estar al final de la vinculación contractual. Lo cierto es que tenemos 4 integrantes de este contrato. Alguna parte de la doctrina dice que podrían ser 3. En realidad tenemos claramente definido el constituyente, fiduciante, la persona que, digamos, va a ser dominio imperfecto, el fiduciario, el beneficiario, que se va a quedar con los beneficios de ese patrimonio durante todo el plazo de duración del contrato, y finalmente el fideicomisario, que puede ser un tercero, mejor dicho, que va a ser un tercero diferente del fiduciante, del fiduciario y del beneficiario. Bien, acá están las partes: fiduciante, fiduciario, beneficiario, fideicomisario, un tercero. Ojo con esto que está marcado en rojo. No puede ser fideicomisario el fiduciario. No puede estar al final, en la entrega de los bienes, el fiduciario. El fiduciario va a ser el gestor del patrimonio fideicomitido, y él no puede ser gestor del patrimonio y finalmente quedarse al final del contrato con el patrimonio. Eso está prohibido. Bien, acá tenemos una definición simple de cada una de las personas que intervienen en el contrato: el fiduciante, que sabemos que es el que inicia; el fiduciario, el dominio imperfecto, y que ¿qué va a hacer? Va a trabajar con la manda que le dio el fiduciante. Él está obligado a hacer con ese patrimonio del cual él va a ser dominio imperfecto todo lo que le haya dicho el fiduciante. El beneficiario, que va a recibir los beneficios, y el fideicomisario. Características del contrato. Por favor, si tienen a mano el código, lean el 1667. Les doy unos instantes para que lo lean. Y seguimos. Bien, el tiempo es poco, así que sigo. Debe individualizar el objeto del contrato. El objeto del contrato son los bienes que va a transmitir. Es fundamental que sepamos cuáles son los bienes que van a integrar ese patrimonio fideicomitido. Puede ser un inmueble, puede ser un mueble, puede ser universalidad, lo que él quiera, pero tiene que estar individualizado.
porque justamente eso es lo que va a transmitir. El plazo o condición, esto también es fundamental, es un dominio imperfecto, no es perpetuo, así que la forma en la cual termina tiene que estar muy clara. La identidad del beneficiario. El beneficiario pasó a ser una figura necesaria en este contrato, a punto tal que en el caso de que no se designe un beneficiario, la ley lo va a designar. Esta es una modificación con relación a la regulación del Código de Vélez, porque en el Código de Vélez no había beneficiario, y durante el tiempo del dominio imperfecto los beneficios eran para el fiduciario. Ahora no. El fiduciario es un mero gestor patrimonial. Luego tenemos el destino de los bienes al finalizar el fideicomiso. Es importante que se establezca cuál va a ser el destino de los bienes al finalizar el fideicomiso. Y después, bueno, ¿por qué? Obviamente, tenemos que saber a quién le vamos a dar los bienes cuando todo este negocio termine. Y después, los derechos y las obligaciones del fiduciario. Recordemos que el fiduciario va a trabajar en base a lo que le diga el fiduciante. Él no va a hacer lo que quiera con los bienes. Entonces, sus obligaciones van a tener que estar muy bien establecidas, y sus derechos también, porque él va a recibir algo por esto que está haciendo. Bien. A ver. 1668, la duración. Esto es importante. El plazo. El código nos trae un plazo máximo, 30 años. O el tiempo de vida de la persona incapaz en caso de resultar beneficiario. Este es un contrato que es muy útil para dejar un ordenamiento de bienes en el caso de aquellas personas que tienen una persona incapaz a cargo y que a veces están solos o están solas y están inquietos por si le sucede algo, ¿qué va a pasar con esta persona incapaz? De esto vamos a hablar más adelante, pero es importante que lo tengan en cuenta. Tenemos poquito tiempo, así que sigo. Cumplida la condición de vencido el plazo, transcurridos los 30 años, si la condición no se cumple o el plazo es superior, va a quedar reducido a 30 años automáticamente. Ese es el plazo máximo. Y si la condición no se cumple, igual, 30 años. El contrato fenece. Y sí o sí, los bienes del patrimonio fideicomitido van a pasar al fideicomisario o a la persona que diga el contrato. A esta tercera persona. ¿Sí o sí? No pueden quedarse en cabeza del fiduciario. Instrumentación. Este es un contrato que, como dijimos, es un contrato consensual, que no va a transmitir el dominio, puede no transmitirlo, puede establecer que se transmita más adelante. Entonces, puede hacerse por instrumento público o por instrumento privado. En el caso de que transmita bienes, deberá inscribirse en los registros públicos respectivos, sean bienes muebles o bienes inmuebles. Objeto. ¿Qué puede ser objeto del contrato? Artículo 1670. Cualquier bien. Es un bien que va a tomar el fiduciante de su patrimonio, lo va a separar y se lo va a entregar conformando el patrimonio fideicomitido al fiduciario. Hay algo que no puede ser objeto de este contrato, como de ningún otro contrato, que son las herencias futuras. Las características del contrato para que lo tengan presente. Es un contrato consensual, es un contrato típico y nominado, es bilateral, se presume oneroso. A ver, pero no se presume oneroso porque el fiduciante vaya a recibir algo del fiduciario o del fideicomisario o del beneficiario. No, el fiduciante hace ese contrato sin esperar o sin necesariamente tener que recibir algo a cambio. Se presume oneroso porque el fiduciario que va a intervenir en él va a tener una remuneración.
de ejecución inmediata o diferida, como dijimos, puede establecerse el contrato de fideicomiso para regir a partir de un determinado tiempo. Pero es de ejecución continuada, porque inicia y durante todo el tiempo que dure, esa propiedad fiduciaria se va a ejercer, por lo tanto va a ser de ejecución continuada o tracto sucesivo. Intuito persona, porque es una relación entre el fiduciante y el fiduciario, específica, y no formal. No formal, ojo, cuando tenemos que hacer una transmisión de bienes y son inmuebles, pues vamos a tener que hacerlo por escritura pública. Todo en sí el contrato no tiene formalidad, pero sí podría tenerla, en el caso de bienes inmuebles. Bien, y acá esto se los hice a propósito, les hice una aclaración, el hecho de que sea un contrato consensual, nos presenta un contrato en donde la tradición no es menester para concluir el contrato. No confundir contrato de fideicomiso con dominio fiduciario, es otra cosa. En este punto tenemos que tener presente que el contrato de fideicomiso es un contrato genérico, y no estamos hablando específicamente de dominio fiduciario. Bien, ¿cómo se puede contratar? Esto se puede contratar por actos entre vivos o por disposición de última voluntad. Presenta estas dos variantes el contrato. Lo podemos hacer por actos entre vivos y por disposición de última voluntad. Por disposición de última voluntad va a empezar a operar luego del fallecimiento del fiduciario. Esta ha sido varias veces una pregunta de examen, así que ténganlo en claro. Y acá viene a cuento el tema del incapaz. Cuando una persona, supongamos, tiene un hijo incapaz o una persona a cargo incapaz, que puede ser su padre también, porque ninguno de nosotros, o un hermano, o quien fuera, ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar con nuestras vidas, y estamos solos, podemos prever en un fideicomiso establecer una forma en la cual se van a manejar los bienes. Entonces dejamos encargada a una persona, a quien le decimos qué es lo que va a hacer con esos bienes, y el beneficiario va a ser el incapaz. Para eso es muy usado, pero también es usado por mucha gente que tiene gran cantidad de bienes y que quiere, después de su muerte, disponer determinadas cosas con sus bienes, a veces empresas, sociedades o determinados bienes que él considere. En este caso, el problema que puede haber con estos fideicomisos, se llaman fideicomisos testamentarios, porque son fideicomisos de última voluntad, es que puedan perjudicar la legítima del heredero. O sea, por disponer tanto de los bienes, termina lesionando esa legítima legal que tiene el heredero y que no puede ser lesionada. Entonces, atención con esto, les reitero que ha sido pregunta de examen todo lo que les acabo de decir. Bien. Vamos ahora a pasar a las partes del contrato una por una para saber quiénes pueden ser. Empiezo por el fiduciario, digamos, porque es el eje central de todo esto, ¿no? El fiduciario es el que le va a dar vida a la ejecución de todo lo que le digan. Entonces, ¿quién puede ser fiduciario? Fiduciario puede ser cualquier persona, humana o jurídica. El fiduciario sí puede revestir la calidad de beneficiario. Él puede, por ejemplo, tener una remuneración que sea una proporción de aquellos beneficios que logre en el ejercicio de su actividad. Y esto a veces se hace para, digamos, instar a que trabaje mejor, instar a que se interese el fiduciario por la actividad. Entonces, a ver, me apareció un cartelito, no sé si ustedes también. Bueno, entonces, si él se queda
con porcentaje de aquello que produce, es un incentivo para que produzca más. Entonces muchas veces esto de que él sea beneficiario es realmente interesante dentro del contrato. Bien, después, ¿cómo va a actuar? La base de actuación del fiduciario es la confianza. Esto es como el derecho romano, ¿no? Yo designo un fiduciario porque sé que esta persona, o porque confío que esta persona va a hacer las cosas que yo le diga y de la manera en que yo se lo encargo. ¿Qué se le requiere a este fiduciario? Que obre con la diligencia de un buen hombre de negocios. Esto es importante porque va a tener vinculación con la responsabilidad que después tendrá en la ejecución del contrato. Un buen hombre de negocios, esa es la diligencia que debe tener. Tiene obligación de rendir cuentas como mínimo una vez al año y esta obligación no es dispensable. Tiene que rendir cuentas. ¿A quién le va a rendir cuentas? Al fiduciante. Le va a rendir cuentas, que es quien le encargó el contrato. Después, no se le dispensa la culpa ni el dolo con el que actúa en su gestión, y esto es importante. Y no puede adquirir la propiedad de los bienes fideikomitidos. Si bien puede ser beneficiario, no puede estar al final quedándose con los bienes producto de la gestión. ¿Quién puede ser beneficiario? Beneficiario puede ser una persona humana o jurídica, existir o no al momento de la creación del contrato de fideicomiso. Esta persona puede ser una persona por nacer. Yo puedo dejar de beneficiario al hijo que tenga fulanita de tal, o a la sociedad que se va a constituir entre fulano y mengano. No es necesario que esté con existencia al momento de la contratación, pero sí es necesario que se identifique. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? El propio fiduciante puede ser beneficiario. Ya dijimos que el fiduciario también, y un tercero, o sea, el constituyente de todo esto puede ser beneficiario, es decir, que durante la gestión del patrimonio fideicomitido, el constituyente fiduciante puede recibir algún beneficio, o directamente un tercero. Fideicomisario, ¿quién puede ser fideicomisario? Es la persona a quien se le transmite la propiedad al finalizar el fideicomiso. En realidad la ley es bastante ambigua acá, porque habla del fideicomisario como un tercero, pero en alguna oportunidad habla del fideicomisario como una figura genérica e incluiría también al fiduciante y al beneficiario. Bueno, este fideicomisario es una persona imprescindible del contrato, tiene que estar o estar. Dentro del régimen de sustituciones, el Código establece un régimen de sustituciones para las figuras básicas del contrato de fideicomiso. Y son dos, el beneficiario y el fideicomisario. Y este régimen de sustituciones opera para el caso que el designado en el contrato para desempeñar la función no acepte ocuparla o renuncie, es decir, no quiera ocuparla, o bien no se encuentre en condiciones de realizar la gestión, no puede hacerlo, o bien el designado no llegase a existir, en el caso de una sociedad que no se llega a constituir y que era el beneficiario o el fideicomisario. Bien. ¿Cuál es el régimen de sustituciones para el beneficiario? Para el beneficiario, si ninguno de los beneficiarios que se han instituido, porque se pueden instituir más de un beneficiario, podemos instituir un beneficiario, 2, 3 en forma conjunta o alternativa, subsidiariamente. No hay límite en eso, se pueden poner los beneficiarios que uno desee.
pero si ninguno acepta o renuncia o no llegan a existir, se establece que será beneficiario el fideicomisario, o sea, ese tercero distinto dentro del contrato. Y si no, en segundo término, el fiduciante. Son subsidiarios, para el caso de que el fideicomisario, por ejemplo, no quisiera aceptar los beneficios. Como se dan cuenta, el que no puede quedarse con los beneficios del todo es el fiduciario. El fiduciario puede tener parte de los beneficios, pero siempre es necesario que aparezca alguien más en el rol del beneficiario. Para el fideicomisario, y estamos hablando del cuarto participante, el sustituto legal es el fiduciario. Aquí sí, el fiduciario no puede quedarse nunca con los bienes, porque al fideicomisario en general lo vemos actuar al final del contrato, cuando este contrato se termina. Bien, y ahora tenemos que pasar a otra parte de la exposición. A ver. El asunto es cómo lo encuentro, ¿no? A ver. Ah. Bien. Bien. Otra vez. Aquí estamos. Bien. Vamos con los efectos del fideicomiso y esta vuelta sería una segunda parte de todo esto y vamos a hablar de la propiedad fiduciaria. La propiedad fiduciaria se constituye con la transmisión de los bienes fideicomitidos al fiduciario. ¿Qué pasa cuando el fiduciante separa parte de sus bienes y los entrega al fiduciario? Se constituye algo que se llama propiedad fiduciaria. ¿Cuándo se constituye esa propiedad fiduciaria? La transmisión va a depender de la naturaleza de los bienes con que se integre el patrimonio fideicomitido y debe respetarse la forma de transmisión de cada bien en particular. Efectos frente a terceros de la propiedad fiduciaria. Tenemos que, si estamos hablando de un inmueble, o de inmueble registrable, vamos a tener que estar con el régimen del título y el modo. Entonces, título y modo deben observarse. Cuando nosotros hacemos la inscripción en los registros establecidos al efecto, entonces recién ahí vamos a tener la posibilidad de oponer a terceros este derecho que se ha transmitido. Es decir, esta propiedad se va a hacer oponible a terceros en ese momento. Cumplidos los requisitos legales de transmisión, recién se genera la propiedad fiduciaria y recién en cabeza de fiduciario aparece un dominio imperfecto. Ese dominio imperfecto va a ser el patrimonio fideicomitido. Ese patrimonio fideicomitido va a girar en manos del fiduciario. El fiduciario va a pasar a tener dos patrimonios, el propio y el fideicomitido. Uno lo va a seguir manejando como siempre y el otro lo va a tener que manejar como le haya hecho el fiduciario. Pero acá el fiduciario va a tener que tener mucho cuidado porque
cada vez que actúe como titular del patrimonio fideicomitido lo va a tener que expresar, porque si no los actos se van a imputar a su patrimonio. Ojo que él tiene 2 patrimonios ahora. Bien, esta propiedad fiduciaria es un patrimonio que está separado de todos, separado del fiduciante, separado del patrimonio del fiduciario, separado del patrimonio del beneficiario y separado del patrimonio del fideicomisario. Es un patrimonio de afectación a un fin. Separado del patrimonio del fiduciante porque ya salió del poder del fiduciante. Él transmite la propiedad. El fiduciario es un verdadero domino, imperfecto porque lo va a hacer por un tiempo. Pero esa es su única imperfección. Entonces, él es el domino de todo esto y el que va a disponer de estos bienes. De ahí la necesidad de confianza en esta relación. Uno va a instituir fiduciario a alguien en quien tenga absoluta confianza de que va a realizar las cosas como yo quiero que las haga. Bien, gira bajo la esfera del fiduciario este patrimonio y no se mezcla con el patrimonio del fiduciario, tampoco con el del fiduciante, ni con el del beneficiario. O sea, que no se puede, los acreedores del fiduciante no pueden agredir el patrimonio fideicomitido, no lo pueden agredir los del fiduciario, no lo pueden agredir los del beneficiario, ni los del fideicomisario. Los bienes así entregados al fiduciario conforman un patrimonio nuevo y diferente que se llama, dijimos, patrimonio fideicomitido. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Seguimos. Acá sí, el artículo 1687. Los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que solo son satisfechas con los bienes fideicomitidos. Este es un principio. Si bien el fiduciante constituye todo este sistema gira totalmente al margen de la responsabilidad del fiduciante. Una vez constituido el patrimonio fideicomitido, gira solito y responde a sus acreedores con lo que tiene. No se mezcla con el patrimonio de nadie y nadie responde por el giro que tiene ese patrimonio fideicomitido más que el propio patrimonio. En el caso de que el patrimonio fideicomitido sea insuficiente, en el caso de que este patrimonio no pueda responder a sus bienes, entonces no hay otra solución más que liquidar ese patrimonio. El patrimonio fideicomitido no puede ir a la quiebra, no puede quebrar. Son varios los fundamentos que hoy no se los voy a dar, pero son varios los fundamentos para que esto sea así. Acá se aparta de ese régimen general, este patrimonio no es tocado por la ley de quiebras. ¿Qué es lo que puede pasar? Si yo, que soy el fiduciante, no quiero que este patrimonio quiebre, lo puedo auxiliar económicamente. Lo pueden auxiliar. El fiduciante y el beneficiario están autorizados para auxiliarlo, no están obligados. Lo hacen si quieren. Si no, se liquida. ¿Cómo se liquida? Ante un juez con la intervención del fiduciario. Bien. ¿Cuáles son las facultades del fiduciario? Ahora vamos a salir un poquito de la constitución de este patrimonio fideicomitido y vamos a ver qué es lo que puede hacer o no el fiduciario. ¿Qué es lo que puede hacer el fiduciario? El fiduciario puede hacer todo aquello que le haya mandado a hacer el fiduciante. En general, él va a estar autorizado a hacer todo aquello que nosotros entendamos o que se entienda en la generalidad que necesita hacer para cumplir con la manda. Todo aquello que tenga que ver con
la ejecución de la manda que tiene que cumplir, lo va a poder hacer. Y recordemos que eso tiene que estar en el contrato de fideicomiso, es fundamental que esté. También sabemos que es posible que tenga algunas prohibiciones. Yo, como fiduciante, si quiero, le puedo poner algunas prohibiciones al fiduciario. Y le puedo decir, por ejemplo, que no puede vender los bienes, que no los puede gravar, o que no los puede dar en fianza. Le puedo poner la prohibición o, digamos, la forma de realizar el mandato que yo quiera. Si esto no está, entonces se aplica en subsidio el contenido del 1688. También puede ser que en el contrato de fideicomiso se le haya dispuesto que no podía hacer determinada cosa. No podéis hacer determinada cosa. Pero que él vea que para los fines del fideicomiso lo necesita. En tal caso, puede pedirle al fiduciante que le otorgue esa facultad. Es decir, cuando hay prohibiciones no son definitivas porque el fiduciante puede autorizarlas. Y de hecho, muchas veces los fiduciantes no otorgan facultades, o mejor dicho, colocan restricciones a las facultades para ser consultados por el fiduciario en determinadas fases, como por ejemplo Bien, aquí está lo que puede prohibir. Bien. ¿Quién va a defender el patrimonio fideicomitido? Lo va a defender siempre el fiduciario, que es su titular. Él cuenta con las mismas acciones que cuenta cualquier otro domino, tanto reales como posesorias, como contractuales, cualquiera. Puede accionar contra terceros que lo agredan o lo perjudiquen, y particularmente esto incluye la defensa contra el mismo fiduciante, contra el beneficiario o contra el fideicomisario. Este patrimonio tiene una finalidad específica que tiene que cumplir el fiduciario. Y no importa quién sea el que intente impedirla, él tiene la obligación de cumplir y va a defenderlo contra cualquiera. Esta es una garantía de seriedad del contrato. Esto es algo que le da cuerpo al contrato. ¿Cómo se extingue el fideicomiso? Por el cumplimiento del plazo, ya lo dijimos, por el cumplimiento de la condición, por el vencimiento del plazo máximo legal, recuerden los 30 años, por la revocación del fiduciante, si se ha reservado esa facultad, por cualquier otra causal prevista en el contrato. Bien. Ahora, quisiera saber cómo vuelvo yo a la pantalla. No sé. Medio ¿A qué pantalla, profe? ¿Cómo? ¿A qué pantalla quiere volver? ¿Acá? Sí, ahí está. Ok. Gracias, Wagner. No sé quién ha salido acá, pero... No, quiero verlo. Ok. Bien. Acá tengo... Quisiera comentarles algo antes de todo esto. Tengo algunas preguntas, pero antes de ir a las preguntas, lo que quería era comentarles algo. Un contrato que es bastante común, que es el contrato de fideicomiso en la construcción inmobiliaria, para que ustedes se den una idea de cómo se aplica el contrato. El contrato se aplica, se aplicaría de esta manera. Vamos a suponer que una persona quiere constituir un fideicomiso para construir, que es lo más usual o lo más común. Esta persona lo que hace es, saca parte de su patrimonio y se lo entrega a un fiduciario que va a ser quien va a gestar todo eso.
vamos a suponer, le entrega 2 inmuebles. ¿Y qué le diría? Le diría, bueno, yo te doy 2 inmuebles. En uno de los inmuebles vas a edificar un edificio. El otro de los inmuebles lo vas a vender y con la plata que logres con esa venta, lo que vas a hacer es edificar el edificio. En el interín vas a empezar a vender. Con lo que vayas vendiendo vas a obtener recursos para seguir edificando y una ganancia. Esa ganancia que vayas a ir obteniendo se la vas a ir dando al beneficiario que yo te voy a indicar, que van a ser, supongamos, mis hijos. Entonces tenemos un fiduciante que quiere hacer algo con parte de su patrimonio, pero no es su actividad, no sabe cómo hacerlo, elige una persona de su confianza a quien le transmite la propiedad de 2 bienes, le dice que quiere que construya un edificio, que lo edifique, y que parte de los beneficios que vaya obteniendo los reinvierta y otra parte se la dé a sus hijos. Hasta acá vamos. La condición resolutoria de este contrato sería la conclusión de la edificación. Cuando terminaste el edificio, lo que vas a hacer es lo siguiente. Los departamentos que vendiste, se los vas a entregar a una persona que van a ser los compradores. ¿Quiénes serían dentro de estas clases, de esta situación? A ver si piensan y se dan cuenta de quién sería. No veo respuestas, no los veo pensando. El fideicomisario. El fideicomisario. Es el fideicomisario, es un tercero nuevo. Son estos que compraron los departamentos. Sería el fideicomisario. Luego, tantos departamentos, supongamos 5 departamentos, me los vas a dar a mí, que soy el fiduciante. Y esa va a ser mi ganancia por este negocio que yo generé. Y el resto de los bienes se los vas a dar a mis hijos. Un departamento a cada uno. Y ahí cerraría ese contrato. Y tengan presente que en todos estos fideicomisos de edificación, que están tan de moda, con lo único que se responde es con el patrimonio fideicomitido, es decir, con esos bienes con los que está trabajando el fiduciario. ¿Sí? ¿El fiduciario qué ganancia obtendría si le tiene que dar? El fiduciario está cobrando un honorario. El fiduciario cobra un honorario o puede tener un porcentaje de las ganancias. El fiduciario cobra. Lo que no puede hacer es al final quedarse con un departamento. Eso no puede. Perdón, ¿eso sería una diferencia entre el contrato de Roma? ¿Por qué? Porque en el contrato anterior a Roma el fiduciario podía quedarse con el beneficio al finalizar, y en este caso no. En general, a veces se quedaba con algo, pero en general no era usado para eso. En general en Roma era usado para que se lo den a un tercero o para que se lo den a la familia. Pero hoy por hoy yo no lo marcaría como una diferencia. En realidad, el fiduciario siempre quedó entendido que no se quedaba con parte de ese patrimonio. El asunto es que esto generó una gran discusión en el Código de Vélez, que yo no la traje acá, no la puse, porque como es una discusión doctrinaria y ya tiene solución en este código, no la quise traer. El problema era qué pasaba si la condición no se cumplía. ¿Qué pasaba si por cualquier causa no existía el fideicomisario?
Bueno, todas esas cosas las ha resuelto la ley, porque antes se decía que se lo quedaba el fiduciario. Y esto es lo que no quiere la ley. Hoy, si no se cumple la condición, tenemos un plazo máximo, 30 años. Si no está el fideicomisario, hay un régimen de sustitución del que hablamos que me va a asegurar que eso va a terminar en manos del fiduciante. Y si el fiduciante se murió, en manos de los herederos del fiduciante. ¿Estamos? Bien. Perfecto, sí, gracias. ¿Sí? Si muere el fiduciante, te queda una pregunta, si muere el fiduciante, ¿a quién le rinde cuentas? Le rinde cuentas a los herederos del fiduciante. Y si es por acto de última voluntad, recordemos que la persona, si es en beneficio de un incapaz, la persona incapaz siempre va a tener un curador. Y en el caso de que no exista el fiduciante, siempre va a haber herederos del fiduciante, o sea, la persona del fiduciante puede ser el fiduciante o sus sucesores universales, o particulares en el caso de legados. Bien. Pau lo puede subir al campo. Creo que están grabando esta clase, la van a tener, chicos. Y si no, bueno, después lo subo. Bien, acá veo... el beneficiario puede ser fideicomisario. No, el beneficiario es siempre beneficiario. A ver, si en un ejemplo yo digo que el beneficiario va a ser Martín, el fiduciante va a ser Joaquín, y el fideicomisario va a ser María, al final las cosas van a quedar o para Joaquín, o para María, o para el otro que ya me olvidé cómo se llamaba. Pero no se mezclan. No se mezclan. Están individualizados. Sí, acá me dice Franco que en Keeper extrajo partes en que los intervinientes del contrato pueden ser 2, 3 o 4. En el caso que sean 2, el fiduciante actúa como beneficiario y como fideicomisario. Sí, sí, sí. Sí, por eso yo decía que el que tiene, digamos, privaciones en este caso es el fiduciario. Pero el fiduciante puede estar en cualquier lado. Al fiduciante lo van a ver como beneficiario o lo pueden ver como beneficiario sustituto de fuente legal o como destinatario final de fuente legal de las cosas. Por eso también fue una pregunta de examen, ¿cuántas son las partes del contrato de fideicomiso? En realidad, en la estructura clásica tenemos 4, pero podrían ser 3, y ahí va a actuar el fiduciario el fiduciante como sustituto, o podrían ser 3, fiduciante, beneficiario y fiduciario. No necesitamos un tercero. Puede funcionar bien el contrato también con esas 3. Excepcionalmente con 2. O sea, estas preguntas que a veces se hacen, tramposas, son para que ustedes expliquen todo. 2, 3 y 4. A ver. ¿El dominio fiduciario es imperfecto por falta de perpetuidad absoluta? No, solo por falta de perpetuidad. El dominio imperfecto tiene todas las facultades del dominio, pero como es un dominio de fuente contractual, puede tener privaciones el dominio de hacer determinadas cosas. En ese caso, esas cosas que él las tenga privadas, si las necesita para los fines del fideicomiso, le puede pedir autorización al fiduciante para hacerlas. Después me preguntan, ¿cómo va a ser el parcial? Ustedes saben que yo les hago la misma pregunta a ustedes, seguro ustedes saben más que yo de cómo va a ser el parcial. No tengo idea. Nos estamos enterando de todo. O sea, es un milagro que esté acá, ya, que esté acá es un milagro. Sinceramente, y que esté hablando con ustedes no lo puedo creer. No soy específicamente habilidosa en estos temas. Bien. Néstor, sí, calculo que sí. Calculo que sí, lo que no te puedo decir es cuándo. Me está preguntando si el titular va a dar clases. Calculo que sí.
no sé cuándo. Bien, entonces, yo voy a terminar con dominio fiduciario en otra clase igual a esta, si les parece bien, si prefieren que no sea por Zoom, me avisan, pero, o sea, si esto les es útil, lo seguimos haciendo. Si ustedes me dicen, no, mire, la verdad que preferimos que nos suba el material, me avisan, yo no tengo inconveniente. Las clases son para ustedes, no para mí. Así que lo que ustedes necesitan, me lo van diciendo y me van guiando de alguna manera en cuáles son sus necesidades. Para eso trabajamos los docentes, para que les sirva a los alumnos. Y cualquier cosa, me los dice. Me lo dicen sin ningún problema, no se hagan ningún problema. Bueno, lo que necesiten, me avisan por chat y bueno, nos seguiremos viendo. Yo voy a terminar esto y quizás hagamos una clase de preguntas y respuestas que les pueda resultar útil a quien tenga dudas y quiera hacer este intercambio, y podemos fijar los temas. Ustedes me pueden decir, yo quisiera sacarme dudas de este tema, o del otro tema, o del que sea. Y lo vamos fijando, y vamos haciendo estas aulas virtuales, y le vamos poniendo los temas que ustedes necesiten, y lo vamos administrando. Lo que sí, como yo veo que soy medio larguera, ya estoy con 1 hora con ustedes, y sé que esto cansa, bueno, voy a intentar hacerlo más breve. Bueno, gente, gracias por su atención, y espero que les haya sido útil. Les mando un abrazo a todos y espero verlos pronto. Chao. Gracias. Gracias.